Sí, mire, aquí complementando lo que dice de Brasil, de 1982 a 1985, observé que había una gran falla con el servicio militar obligatorio. ¿Cómo se cumple en México? Pues cuando yo marchaba, ahí en aquel momento, dando 5 pesos podíamos conseguir la firma de la semana. El propio militar ahí lo recibía, de tal forma que conseguíamos la liberación de la cartilla, que era prácticamente un delito no tenerla. No se podía conseguir pasaporte, se batallaba para conseguir licencia de manejar. Brasil implementó en aquella época un sistema en el cual el servicio militar obligatorio se cumplía mediante el sistema en el cual el jefe tenía que irse del cuartel. Estaba cuartelado el joven, ¿verdad? Estaba cuartelado y se tenía que hacer un trabajo en las empresas del área de Sao Paulo, en las empresas grandes, ¿no? Esto no se podía cumplir en las Amazonias, sino en las grandes urbes. Entonces el jefe de personal era un superior militar del conscripto, y pues seguirá siendo. Y él, como superior militar, estaba obligado a rendir reportes al cuartel de la conducta de la persona, y además se le capacitaba para ser contador, ser oficial, tener una especialidad durante el servicio militar, de tal forma que al terminar tenía un oficio y además tenía un trabajo, y una vez cumplido podía ser liberado. Con esto a la juventud pudieron manejarla con beneficio. Eso es lo que tengo que comentar. Súper bueno, súper. Mira, respecto a lo que hablas del servicio profesional o servicio social profesional obligatorio, yo creo que todos los abogados que estamos aquí, de alguna manera lo ejercemos sin estar obligados. Yo creo que todos de alguna manera contribuimos a ese servicio social profesional obligatorio. Yo creo que cada uno de nosotros, los que ejercemos la profesión de abogados y litigamos, ayudamos al vecino, al compadre, al amigo, al mozo, a la doméstica, y de una manera gratuita. Yo creo que no se nos tiene que imponer como obligación, como quiera lo hacemos. Dentro de la actividad que realizamos, y alguien que se nos acerca, que no tiene los recursos para defenderlo, lo defendemos, y sin pago alguno. Es discutible. No sé, a mí mis amigos me preguntan por el caso de Alan Pulido porque fue abogado, ¿no? Y ya con eso me podría, no sé si asesoría, no sé, o sea, sí, o sea, obviamente no me falta el tío, oye, lo que me échame la mano con el divorcio, a pesar de que yo nunca le he litigado, pues ahí tengo la cédula, le entramos y tal. Entonces, yo creo que deben de ser diferentes esquemas y vale la pena ver qué están haciendo en otros lados, y vale la pena tomar la experiencia también de servicio militar obligatorio, pero es un tema que yo creo que tiene potencialidades si está ahí bien estructurado y si se hace con mucho cuidado, involucrando a las personas que hacen los servicios por dos razones. Uno, deshogar defensorías de oficio, y dos, lo que mencionamos ayer justo al final cuando se acercó a platicar, el problema de la desigualdad. Tiene que ser igualdad en la ley. ¿Quién va a salir en un caso penal rápido? Quien tenga el mejor abogado. ¿Quién es el mejor abogado? Pues muchas veces el que tiene más recursos. Entonces hay un importante problema de desigualdad jurídico que creo que si los grandes despachos, dependiendo de la facturación, dependiendo de su plantilla, dependiendo de esto, pueden sumarse a eso. Y ojo, muchos grandes despachos tienen fundaciones y hacen importantes trabajos pro bono, y me consta, y creo que es bastante rentable, pero no creo que tenga que ser con la misma vara imponer el trabajo pro bono al abogado que trabaja por la libre, por su cuenta propia, y que sí, probablemente te esté ayudando al compadre tal, o el gran despacho con todas las facilidades que tiene para llevar a cabo otros. Yo creo que es un problema más de ingeniería jurídica, de cómo construir un buen servicio. Ojo, al final aquí le toca esto a los colegios, ¿sí? El Estado dice que va a ser obligatorio, pero aquí el Estado dice, ya está, ¿quién nos lo van a? No va a haber una ley específica para esto, van a ser los propios colegios.
Entonces de ahí que va a ser, pues imagínate, si un colegio tiene más o menos difuso esto de la obligatoriedad del servicio profesional, pues va a haber tal vez muchos profesionistas que quieran hacerse porque dicen, no, sabes que yo ya tengo, yo ya me lavo las manos con ayudando o haciendo una fundación de lo que sé. Otros, por este sentido, creo que va a existir distintas concepciones sobre el tema. Sigo avanzando y al final, si quieren, seguimos el debate. En facultades de los colegios, que esto creo que nos puede interesar a todos. Menciono solamente algunas que llaman la atención así de entrada. Pues sencillamente la ordenación, el ejercicio, la actividad profesional. Van a tener legitimación al ser parte en cuanto litigios afecten los intereses de profesionales y ejercitar derecho de petición. Entendido los colegios, ya van a tener parte en el proceso, ¿sí? No, es algo novedoso para los involucrados. Control ético, defensa. Va a existir un expediente individualizado de cada integrante, asentando todo, ¿sí? ¿Qué cursos ha tomado? ¿Cuáles son las constancias que tiene? Las sanciones, las faltas éticas, de todo, ¿sí? Va a haber un expediente para cada uno de los colegiados. Esto y la invitación a ser buena gente es lo mismo, procurar armonía y colaboración entre los colegios, impidiendo competencia desleal entre los mismos, evitar intrusismo profesional y colaborar en los procesos de diseño, elaboración o modificación de los programas de estudio. Es decir, el papel que van a tener los colegios va casi a la par de una autoridad pública. Cuando la propia Secretaría de Educación, a través de la dirección, se encarga de ver contenido, dicen, van a colaborar, ¿sí? Los vamos a sumar. Si sabemos que es el problema, le estamos dando muchísimas atribuciones a los colegios. Y también servir de mediador o árbitro de conflictos entre profesionales. Pago de cuotas va a ser otro tema. Van a tener mucho dinero los colegios, ¿sí? Parece hasta a varios se les pusieron los ojitos de van a tener mucho dinero por cuotas anuales y cuotas extraordinarias, que van a estar tasadas, como dije, en salario mínimo, pero que van a ser obligatorias, que en caso de que no se pague, en caso de reincidencia, se les puede dar de baja al colegio, y en caso de que se les dé de baja al colegio, si un determinado tiempo pasa, 6 meses, creo que viene en la ley, no van a poder ejercer. Entonces, en las cuotas van a causar conflicto, pero están respaldadas en que el colegio necesita una infraestructura institucional y el colegio necesita llevar a cabo todas estas actividades de organización, de burocracia dentro del mismo colegio. Creo que va a haber puntos controvertidos, ¿Sí? por esto, porque ahí veo que va a haber procedimientos de sanción, ¿verdad? Y va en contra del derecho al olvido que maneja la ONU en cuestión de la protección de los datos personales. Y por último, quiero comentar que estamos viendo aquí muchos aportes hipotéticos y que bueno, porque tenemos una visión de lo que pudiera haber. Sin embargo, es muy diferente la letra a la hora de la aplicación y de la operatividad, y un maestro nos decía bien que un cambio social se lleva tiempo, y entre que se implanta de manera ya equilibrada, de manera eficiente, va a haber caos, va a haber caídas, va a haber levantadas, va a ensayo de error, y yo creo que el aporte que pudiera tener es que ante lo inevitable hay que participar, hay que apoyar, hay que conocer, hay que participar para que se dé más pronto el equilibrio para implementar esto y ver los beneficios a fin de cuentas más que los perjuicios. Gracias. No, gracias a ti. Vamos a hablar un poco de temporalidad, suponiendo y creyendo en los chismes que la sacan en este periodo de sesiones, va a haber 10 años para el primer examen de acceso. O sea, y en los transitorios lo explico y queda más medianamente claro, pero sí, yo creo que la clave de esto, bueno, si ya está la reforma del dictamen, van a haber algunas modificaciones, a ver si se aprueba y se sigue esto para adelante. La clave va a estar en la implementación y en los congresos
congresos locales, que no nos vayan a pescar dormidos como esto, ahora ya está esbozado, pero totalmente pendiente de eso. Lo de los virus que hice ahorita en el break lo pensamos porque es un tema que traigo ahí. Sí. Está interesante. No como esto. Vamos a requisitos, lo que hablaba ahorita. Cada profesionista, si quiere pagar la cuota, puede pertenecer a diferentes, uno o más agrupaciones. Sencillamente, su registro, el expediente, lo tendrá el que él señale. Si no señala, va a ser el de mayor antigüedad. Esto casi pues para presumir, ¿no? Yo soy abogado y egresé de tal universidad y además tengo una maestría en tal y además soy miembro de 50 colegios de abogados en Colombia. Pues bueno, esto es, no sé, como las estrellitas que te ponían en la primaria cuando llega el niño que tenía el típico que algo así va a ser. Crea un problema de elitismo, no sé, Cosío lo ha escrito en su editorial de la Universal que él cree que no. Ir en contra de Cosío me da miedo, pero creo que puede crear un problema de desigualdad. Igual no de elitismo, pero sí de desigualdad, porque a fin de cuentas van a ser etiquetas. ¿De qué colegio vienes? ¿O vienes de cuántas etiquetas traes? Van a ser de pago de cuotas. No, esto es cubrir las espaldas al noveno constitucional, que es libertad de asociación, pero lo plantea la ley. Requisitos: si el día de mañana ya hay que colegiarnos, necesitamos el título, que por lo menos lo tenemos por ahí empolvado, la cédula, no estar inhabilitado para ejercer la profesión que se trate ni sentenciado con condena firme, estar en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la profesión que se trate. El típico caso del piloto que se sube a pilotear con unas copas y le quitan la licencia, digamos que ese es el ejemplo claro. Pagar la cuota de ingreso para acceder al colegio y aprobar el examen de acceso, ¿sí? Los exámenes, como lo dije ahorita, tienen a partir del día siguiente que entre la ley, tiene un año, a partir de ahí son 10 años, ¿sí? Para que se ponga el primer examen de acceso. Que, otra vez, ¿de quién va a depender el examen de acceso? De los colegios, no de la autoridad pública, ni siquiera los mínimos, ¿no? Si el examen va a ser oral, si va a ser escrito, si va a ser de dibujitos, los colegios lo van a organizar. Entonces quieren crear una sana competencia entre colegios. Y a ver, pues me cuesta más trabajo entrar a este colegio, aunque todas las cuotas son uniformes, algunas más, algunas menos, pero está pensado en teoría para que el examen lo organice el propio colegio de abogados. A ver, toma de protesta. Ayer que les decía que el juramento, los médicos que hacen el hipocrático, bueno, algunos aquí todavía toman protesta en la libre. Ya la ley contempla la toma de protesta a todas las profesiones. Entonces, a los que les gusta esto un poco más de romanticismo, volveremos a tomar protesta. Derechos, artículos 39, obligaciones, artículo 40, donde otra vez menciono lo del servicio social, mayores de 60 exentos y aquellos que demuestren tener impedimento físico. ¿De acuerdo? Lo comentaba que el servicio obligatorio, el servicio militar obligatorio, están exentos los que tenían el pie plano. Entonces todos llegaban creyendo que tenían el pie plano, era una de las maneras de poder sacar la hora. Aquí va a ser impedimento físico que no contempla el tiempo. Condición de colegiado se perderá por fallecimiento, baja voluntaria, ya no quiero pertenecer a tal colegio por tales razones, reiterada falta de pago de cuotas. Esto lleva a un efecto dominó. Si tú dejas de pagar las cuotas, te van a perder la condición de colegiado. Si no tienes la condición de colegiado, no vas a poder ejercer la profesión. Si no vas a poder ejercer la profesión, no vas a poder pagar la cuota. Se cierra el círculo. Ojo, viene específicamente cuánto sería una reincidencia por la falta de pago de cuotas y cuándo sería una amonestación. Ojo, no por pagar la cuota significa que ya el día de mañana no puedas ejercer. No, te dan un plazo. Si no me equivoco, son 6 meses para que puedas pagar la cuota. En caso de que la vuelvas que sea reincidente en la falta de pago de cuotas, ya se te puede dar de baja. Segunda, sentencia judicial firme, inhabilitación y sanción firme de expulsión.
Sigo, implicaciones éticas. A fin de obtener suscripción, el colegio deberá considerar su respectivo código de ética que recoja. A las personas que van a ser los encargados de esto, a manera de recomendación, incluyen a los clientes, incluyen demás profesiones. Creo que ellos pueden dar una mejor perspectiva y este es el modelo que dice la ley que debe de tener todo código ético. Si el colegio no tiene código ético, no va a poder inscribirse como colegio. Entonces, tiene que tener derechos, deberes, relaciones con otras profesiones, relaciones con el colegio y sus autoridades, cobro honorarios, certificación profesional, servicio social y responsabilidad civil de profesionistas. Ojo ahí. Un colegio profesional no puede tener una denominación coincidente. Esto va a dar para mucho juego. Si queremos divertirnos, lo podemos utilizar. El típico colegio de niños, hay un artículo específico que dice que los colegios educativos de educación básica no entran en ese problema. Pero el artículo 9, libertad de asociación, nos da la libertad de poder agruparnos, asociarnos bajo diferentes formas culturales o jurídicas. Entonces, si nosotros el día de mañana, fuera del esquema de colegiación, queremos poner un club de dominó, pues no puede ser el colegio de dominó, tendría que ser el club de dominó. Ojo, y aquí viene interesante, si no creemos que la mejor estructura adecuada para llevar a cabo nuestros fines en un grupo, es decir, en ejercer nuestro derecho de asociación, es el colegio, podemos crear cualquier otra organización sin que se llame colegio, pero que lleve los fines de un colegio. ¿Sí me explico? Es decir, nos juntamos, no somos un colegio, actuamos como un colegio, pero la denominación cambia. Esto es sencillamente para plantear algunas dudas de que la palabra colegio ahora sí se va a reservar para los que cumplan estos requisitos y se integren al Sistema Nacional de Profesiones, pero por otro lado el artículo 9 constitucional no se toca. Entonces, si queremos formar un club, una asociación, y queremos ponerle otro nombre que no sea colegio, y tener actividades como colegio, podría ser una alternativa. Exactamente. La autoridad competente de cada estado podrá otorgar el reconocimiento como colegio de profesionistas hasta 5 agrupaciones de actividad profesional por cada entidad federativa. Esto no está bien. ¿Sí? ¿Por qué digo que no está bien? Porque solamente va a haber 5 para actividad profesional. No me digan que hay la misma cantidad de abogados laboralistas que de abogados civilistas, de abogados penalistas, y yo si soy abogado penalista tengo que pasar el examen de los laboralistas, no sé. Eso también, se los comento, y sí me lo dijeron personas que están involucradas probablemente en la redacción y que están ahí metidas en ese. Esto va a cambiar. Viene la ley 5 por entidad federativa, se está intentando, lo dijo Cosillo en el discurso inaugural que estuvimos en el foro allá, se dijo que sería probablemente más sensato tener colegios por especialidad, ¿sí? Más que por 5 actividades profesionales, por especialidad. Entonces esto probablemente se cambie. Está en la ley que está circulando, pero ya fueron muchas las quejas que tienen que ser por especialidad. Bueno, después hablamos de algunas dudas que tengo. Cuotas, ¿qué les puede interesar? Incorporación y anuales, ¿sí? Cada entidad federativa establecerá mínimos y máximos, es lo que decía, de que los colegios tienen que cubrir los gastos para el cumplimiento del objeto y se respaldan en el ejercicio mismo, o sea que van a tener bastante chamba, y las cuotas es una manera de darle la temporalidad, la autorización que va a otorgar la SEP, como colegio tendrá vigencia de 5 años, ¿sí? Y podrá ser renovada por periodos iguales siempre en términos de ellos que cumplan con requisitos de la ley. O sea, no, ya tiene una licencia de colegio, incluso yo creo, no sé si me equivoco, que van a tener hasta más requisitos que el REBOE que se le va a las universidades privadas. A las universidades privadas pocas veces la revisan, pocas veces cumplen con las certificaciones. Entonces el colegio está pensado para que se dé licencias para actuar cada 5 años. Voy un poco rápido. Certificación profesional, la cara de la misma moneda, criticado que se podrá englobar todo en el mismo. Yo creo que sí, es un tándem interesante, es un binomio que puede ser, si se estudia en conjunto, puede tener más potencialidades si se hace separado. ¿Qué es esto? Una vez que nos colegiemos, una vez que entremos en un colegio pago de cuotas, que hacemos el examen de admisión
anualmente las cuotas, cuota de ingreso. Cada 5 años nos van a tener que certificar, ¿sí? ¿Qué es la certificación? El proceso de evaluación para hacer constar públicamente que poseímos la experiencia, los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio profesional. La certificación deberá estar de la mano de la educación continua. Los procedimientos de certificación los llevarán estos nuevos seres llamados entidades certificadores que, y aquí me llama la atención, pueden ser los propios colegios. Entonces igual hacemos un pack interesante, igual fundamos nuestra propia escuela de derecho, fundamos nuestro propio colegio y el colegio mismo se encargará de certificarse, ¿sí? Hay muchísima oportunidad de explotar la reforma que viene de alguna u otra manera. Que la certificación tendrá una vigencia de 5 años. Ojo, certificación, pensamos en que presentar un examen sobre tal reforma, sobre lo que existe, vamos a tener que ponernos a estudiar, pero también la certificación es cumplir un determinado hora de cursos, ¿sí? O puede darle la mano, que cumplan tantos cursos, tantas horas en tal año y además superar un examen de conocimientos al respecto. Se van a crear entes certificadores, los cuales van a depender del registro de la Comisión Interinstitucional. Para hacernos ente certificador, que se necesita un grupo de profesionistas especializados en materia de evaluación de la actividad profesional, ética, que tengan buena moral, todas esas cosas, programa de educación continua, una infraestructura material, los recursos humanos suficientes para el cumplimiento de sus funciones, el respaldo económico mínimo que establezca la Comisión Institucional. Aquí van a tener un rol importante las universidades, las escuelas de Derecho. Si la escuela de Derecho, además de ofrecer su programa de grado de licenciatura, van a ofrecer cursos de actualización, va a tener, imagínense, el ente certificador de la UR o el ente certificador de la universidad pública que se constituye como tal. Entonces va a ser un grupo solamente enfocado en impartir cursos, en impartir exámenes a los mismos colegios. Los mismos colegios pueden tener ahí a su hijo que a la vez ofrezca todo el paquete de colegios, y aquí mismo te damos los cursos y todo esto, y se da por superado el proceso de certificación. Cada 5 años, obligatorio. Bueno, en el debate aquí planteamos algunas dudas. Los últimos dos los termino simplemente con un párrafo. Responsabilidad y sanciones. Existe todo alrededor de 15-20 artículos. Ya en los últimos del mismo, instrumentos para hacer efectivo el cumplimiento de postulados, mecanismos internos y también aplicando normatividad supletoria de Ley General de Educación, Código Civil de Procedimientos y después Código Penal. Están establecidos los recursos que se pueden interponer cuando haya controversia dentro de los mismos colegios. También los medios de impugnación va a ser la Ley Federal de Procedimiento Administrativo quien se va a encargar de esto. Y respecto a los actos de los colegios, defensa de derechos armonizada con la autonomía que les corresponde a ellos. Termino con los transitorios, rápidamente. Primero, la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación. Les digo, el chisme es que la quieren a más tardar echar en un año, si se puede en este periodo de sesiones. Es lo que se escucha en el Distrito Federal. Ojo con este. Se establece un régimen de transición de 2 años para que los colegios que ya existen soliciten su inscripción como colegio profesionista, como nuevo colegio, cumpliendo los nuevos requisitos. 2 años. Si transcurren 10 años y no cumplen los requisitos, dejarán de contar con las autorizaciones que les hubieran sido otorgadas en materia de control profesional antes de entrar a la vigencia. Incluso es posible que ya no se puedan ostentar como colegio, ¿sí? Que es lo que mencionaba un artículo anterior que comentaba, y que tampoco van a tener, igual le llamen el nombre, igual es una asociación, igual lo que quieran, pero como colegios propiamente para el Sistema Nacional de Profesiones no van a existir, ¿sí? También un régimen de transición de 2 años para que las instituciones certificadoras que ya existen, que digamos de cuenta son los programas de educación continua o el típico capacitador o los que dan los programas de educación continua, entonces estos se hagan su inscripción como entes certificadores. Entonces, lo mismo, transcurrido, en lugar de 10 se les van a dar 2, porque generalmente son organizaciones más pequeñas o incluso personas físicas que andan por su propia bola.
El examen se aplicará a partir del 10º año de la ley con los colegios profesionales, entonces probablemente queda tiempo. Si esto sale, quedan 10, 11 años para que se aplique el primer examen, para que se enseñe, para que se creen los colegios, ¿sí? Hablamos de 2014 y de 2024. Queda tiempo, pero no es cosa fácil. Termino. ¿Diez? Una pregunta. Sí. La vigencia de estas autorizaciones a los colegios, que se habla de 5 años, ¿no se contrapone un poco, o sea, es cuestión de afinar la autorización que está señalada por separado en el instrumento notarial cuando se crea la asociación civil, y el objeto social dice por tanto tiempo, que quedan son 40, 50, 90 años? Mira, no se me ha ocurrido, pero sí. Bastante. O sea, tal vez acá lo que plantean es constante. Que no creen, imagínense, funda un muy buen colegio y luego ya se empieza a debilitar, se empieza a descuidar, entonces, por eso, pero sí, digamos que va en contra de la lógica de establecer una cualquier asociación. Otra cuestión, ya lo que comentas también hace rato de que los propios colegios, además de la labor propia del colegio como tal, pues puede ampliar sus funciones al crear una facultad o un colegio, como existe en el Distrito Federal. La primera experiencia que hubo de la barra de abogados, creada por esa escuela, por don Ignacio Burgoa, que es barra de abogados, y creó su facultad, y ya tiene egresados de varias generaciones. Tiene la barra, que al fin y al cabo se equipara a colegios, son barristas también, y tiene su propio colegio. Será otra ampliación de funciones del colegio. Sí, imagínate para un alumno o alguien de los primeros años que diga: soy egresado del colegio, de la barra. Yo quiero entrar a tal escuela de Derecho porque la misma me otorga en el mismo tándem la colegiación y la certificación. Entonces aquí hablamos también de problemas de independencia, de pluralismo, de diversidad que hay que tener. A mí me llama mucho la atención que la misma ley posibilite a los colegios de abogados como entes certificadores, ¿sí? Por incompatibilidad, o sea, no puede ser que quien me da el acceso al colegio tendrá otras funciones, defensa, ética, lo que quieras, pero al final de cuentas el colegio, sentido de pertenencia, de confraternidad, de entendernos, al final de cuentas va a ser el mismo que me va a examinar. Al colegio le conviene que tenga más votos, ¿sí? Entonces, muy relevante su observación. No se me ha ocurrido y prometo hablar. Sí. Gracias. Termino con esta última diapositiva. 10 años de plazo a los profesionistas habilitados antes de la entrada en vigor de la ley para incorporarse a alguno de los colegios reconocidos y cumplidos con los requisitos. Es decir, nosotros, ¿sí? Cuando entre en vigor la reforma, tenemos 10 años para colegiarnos, para ver a qué colegio, ya que surja, ya que estén los que estaban y con esta nueva modalidad, ¿sí? La autoridad siempre se pone en plazos más cortos, pero de cualquier, los pone más cortos porque no los cumple, pero ya ven la reforma penal y cuántas lagunas hay ahí. Un año para establecer el registro nacional, expedir normas de alineamiento incluyendo leyes estatales. Eso se me hace muy difícil, ¿no? Comisionista institucional queda instalada en el plazo de 3 meses. Es muy poco tiempo, y viene tiempo de elecciones y varios secretarios del gobierno federal van a saltar para ser candidatos, entonces ahí pueden haber distintas complicaciones. El primer catálogo de actividades en el plazo de 1 año, ¿sí? Sobre todo esto es importante para las profesiones que tenemos un poco de duda. No me cae duda que van a venir los ingenieros civiles, los arquitectos, pilotos, abogados, pero no me queda tan claro que vengan los dentistas o que vengan los nutriólogos o que vengan los ingenieros mecánicos, administradores y todos estos apellidos que quieran ponerle. Esto, entidad federativa, que no se duerman aquí con los congresos locales, 1 año, ¿sí? Para expedir la respectiva normatividad.
Y por último, autoridades federales tomarán las providencias necesarias para la asignación de recursos humanos y materiales en plazo de un año a partir de la licencia. Parecen chistes también estos. Vamos a comer tacos y luego nos vemos aquí para el debate con Arrieta y Efraín. Gracias.